Bueno, la clase de hoy vamos a ver arrays. ¿Qué son los arrays? Bueno, son, digamos, un recurso que los lenguajes de programación ya ofrecen nativamente para manejar colecciones. Nosotros durante el cuatrimestre anterior estuvimos trabajando estuvimos usando colecciones con el tadcall, pero era bueno, como algo que pudimos construir con los pocos recursos que yo les había dado, pero nos sirvió para poder hacer problemas, resolver problemas y en esos problemas poder mantener en memoria colecciones de datos. Pero bueno, era como un poco tirado de los pelos el tadcall, ¿sí? Aunque estaba bueno, pero era como engorroso. Los lenguajes de programación, C, Java, bueno, todos de hecho, nativamente ofrecen la posibilidad de poder mantener en memoria colecciones de datos. Hay diferentes, digamos, posibilidades, diferentes opciones, pero la que es nativa y la que vamos a aprender hoy son los arrays, ¿sí? Entonces, ¿qué es un array concretamente? Bueno, miren, si nosotros queríamos tener hasta el cuatrimestre anterior una colección de, vamos a poner, 3 datos enteros, ¿sí? Bueno, podríamos hacer esto, ¿no? Int A1, A2, A3. Ahí teníamos la posibilidad de guardar en memoria 3 datos enteros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y si eran 5, bueno, A4, A5. ¿Sí? Y si eran 100, bueno, si tenía paciencia, A6, A7 y hasta 100. Ya no era muy manejable. ¿Está bien? Los arrays me permiten esto. Int A directamente en este caso de 3, pero si fuese de 100, de 100. Entonces, ¿qué es un array? Bueno, en este caso A sub 3, que significa, un array de 3 posiciones. ¿Qué es un array? Son 3 variables. Bueno, en este caso son 3 variables. Si lo hubiese puesto, ahí serían 100 variables. 100 variables no de cualquier cosa, 100 variables enteras, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con cosas por ahora manejar que me permitan fácilmente representarlo, dibujarlo fácilmente, ¿no? Entonces, si yo a A1 quería asignarle un valor, hacía, por ejemplo, así. Y en este array, o sea, en el array A, yo tengo 3 variables ahí, estamos diciendo, ¿no? Si yo quiero asignarles valor, bueno, por ejemplo, a sub 0, los arrays siempre empiezan desde 0, a la primera de esas 3 variables le puedo asignar, que son 4. A la segunda de esas 3 variables le puedo asignar un 8. Ponerle a la tercera de esas 3 variables le asigno, no sé, un 6. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia muy importante, en este caso, entre tener 3 variables de tipo entero separadas o tener un array de 3 enteros. No es lo mismo. Puedo guardar lo mismo, pero el manejo no es el mismo. Y incluso la estructura interna que se da en la memoria no es la misma tampoco. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la memoria. ¿Se acuerdan? Era una grilla donde cada celda, lo imaginábamos así, ¿no? Cada celda era un byte. Bueno, supongamos que todo esto es la memoria de la computadora, ¿sí? Vamos a hacer así, ahí está. Ahí tenemos la memoria de la computadora. ¿Está bien? Un montón de bytes. Y nosotros tenemos, en este caso, vamos a sacar todo esto que no sé si nos interesa. Bueno, ahí. Tenemos 3 variables enteras. Cada entero, ¿cuántos bytes ocupaba? 4 bytes. Entonces, teníamos A1, ahí tenemos 4 bytes para A1. ¿Sí? O sea, 4 cuadraditos. A esto lo llamábamos A1. ¿Está bien? Todo esto es A1. ¿Y por qué vino a parar ahí el A1? O sea, ¿por qué en esa parte de la memoria? ¿Qué sé yo? Porque sí. El sistema operativo, o sea, el programa le pide al sistema operativo memoria, el sistema operativo le da memoria, si tiene, le da, en general tiene, le da y en dónde le da, y dónde se le canta, qué sé yo, dónde encuentra. ¿Está bien? Entonces, A2 también, pero no tiene por qué estar, o sea, A2 tal vez aparezca acá, qué sé yo, ¿sí? Y A3 a lo mejor aparece por acá. No importa, a nosotros en realidad no nos interesa demasiado, solo nos interesa, o sea, esta es A3,
Solo nos interesa que cuando declaramos variables, el sistema operativo nos pueda dar espacio de memoria para esas variables, que en este caso son A1, 2 y A3. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando declaramos a la variable A, que es un array? Un array de 3 enteros. Bueno, pasa exactamente lo mismo. El sistema operativo nos da espacio para 3 enteros. ¿Que cuántos bytes serían? 12. 4 bytes por 3 enteros. ¿Sí? 4 por 3, 12. Solo que esos 12 bytes, por ser un array, van a ser contiguos. Entonces, 1, 2, ponele que me lo dé acá. Un entero, otro entero, otro entero. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahí tenemos el array A. ¿Dónde? Ahí, en particular, es la primera parte del array, ¿sí? O sea, los primeros 4 bytes de ese array, donde puedo meter el primer entero, ahí el segundo y ahí el tercero. ¿Está bien? O sea, podríamos decir que esto sería A sub 0. Esto sería A sub 1 y esto sería A sub 2. Siempre los arrays empiezan desde 0. O sea, esto es, si quiero imaginar, si quiero visualizar cómo queda la memoria de la computadora cuando yo declaro variables enteras, comunes, como las que usábamos hasta ahora, y cómo queda la memoria cuando yo empiezo a declarar arrays, como estamos empezando a ver ahora. Pero si yo quiero imaginar el array desde el punto de vista del programador, o sea, quiero imaginarlo funcionalmente, cómo yo lo voy o cómo me va a servir a mí como programador, ¿sí? Bueno, el array entonces tendría que verlo así. En general los imaginamos vertical o horizontalmente, ¿sí? Pongamos que no voy a usar A porque A es de 3, voy a hacer un array un poquito más largo. Pongamos un array X, ¿sí? Entonces, tenemos X sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, 5, 6, 7. Este array X, donde supongamos que yo quiero guardar enteros, ¿cuántas posiciones tiene este array X? Tiene 8, que van numeradas de 0 a 7. Y si yo lo tuviese que declarar, diría, bueno, int X de 8. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué pasa si yo, digo, a X sub 0 le asigno 3? Bueno, resulta que acá viene a parar un 3. ¿Sí? Si yo quisiera decir, bueno, a X sub 1, o pongamos que le puse 0 acá, ¿no? Porque yo quiero inicializar, son enteros, los quiero inicializar en 0. Entonces, a X sub 0 le asigno 0. ¿Está bien? A X sub 1 también le quiero poner un 0. Bueno, así puedo hacer 1 por 1. ¿Pero qué hago? 8 veces lo mismo. Es una opción, pero si el array fuese de 100 veces lo mismo. Si fuese de 1000, medio como que no da. Bueno, lo mismo que hablábamos y que discutimos varias veces durante el primer cuatrimestre. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la ventaja, la gran ventaja del array? Es que si este array, si yo quiero inicializar todo este array en 0, ¿cómo lo puedo hacer? Con un for. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer 1 por 1, yo, al poder acceder a cada una de las posiciones, o, entre comillas, a cada una de las variables que son parte de ese array, como son consecutivas, las puedo acceder indexadas por el sub 0, sub 1, sub 2, ¿sí? Entonces con un for lo inicializo. For int i igual a 0, mientras que i menor que, en este caso, 8, porque vamos a inicializar a x, ¿sí? Bueno, i más. Entonces directamente, ¿qué digo? A x sub, bueno, le asigno 0. Entonces, ¿qué estoy logrando después de esto? Que todo el array quede en 0. Es más práctico. Bueno, no es más práctico. Me da la posibilidad de hacer esto que antes no la tenía. Porque era inviable. Si tenía que declarar 100 variables, era inviable, digamos. Y manejarlas uniformemente, darle, digamos, un tratamiento uniforme a esas 100 variables. ¿A qué me refiero con un tratamiento uniforme? Y como acá le pongo 0 a todas. Darle un tratamiento, ¿entienden? Con un for lo hice. Antes tendría que haber dicho
Bueno, A1 le asigno 0, A2 le asigno 0, A3 le asigno... Bueno, era inviable e inaceptable. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a trabajar directamente con el array X, ¿sí? Limpiamos esto que era simplemente para el ejemplo y vamos a trabajar con el array X, que ya lo tenemos dibujado ahí. ¿Está bien? El array, o sea, nosotros vamos a diferenciar dos conceptos. Cuando usemos arrays, siempre vamos a estar diferenciando dos conceptos. El concepto de capacidad. Capacidad. ¿Qué capacidad tiene este array X? Veámoslo acá. ¿Cuál es su capacidad? 8. ¿Por qué 8? Porque bueno, tiene capacidad física, la memoria se dimensionó de modo tal que yo puedo guardar 8 valores enteros. Por eso hablamos de la capacidad. ¿Sí? Ahora, así como está esto, yo tengo reservadas ¿cuántos bytes de memoria? 32, o sea 4 bytes por 8. ¿Sí? Esto me está reservando de memoria, solo por haber puesto int x de 8, me está reservando durante todo lo que dure mi programa 32 bytes. ¿Pero yo estoy usando esos 32 bytes así como está la cosa? No. Sin embargo están, físicamente están, pero yo no los estoy usando. Entonces vamos a hablar también, el concepto físico es la capacidad del array, pero vamos a agregar un concepto lógico, ¿sí? Y lo vamos a llamar longitud. La longitud del array, ¿sí? Y la longitud hace referencia a cuántos elementos yo ya tengo físicamente el espacio para guardar. ¿Pero guardé algo? No. Entonces, ¿cuál es la longitud de este array? 0, pues no guardé nada. Pero si yo le guardo un elemento, la longitud es 1. Si le guardo 2, la longitud es 2. Por supuesto, la longitud nunca va a poder crecer más allá de la capacidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Y nos vamos digamos, a poner, como a imponer la restricción de que, bueno, yo tengo el array X, ¿no? En este caso, X está así, está vacío, está, pero yo no lo estoy usando. Si yo quiero meterle un elemento a X, un valor, lo voy a meter en la primera posición libre. Como el array está todo vacío, ¿sí? La primera posición que está digamos, sin uso, ¿cuál es? La 0. ¿Por qué no quiero meter un 7 ahí, no? Bueno, el 7 viene a parar ahí. Pero ¿cuál es la longitud ahora de este array? 1, pues yo ya metí un elemento, ¿sí? Y si yo meto otro elemento debería ir a parar, por una restricción que me estoy imponiendo, ¿eh? Debería ir a parar el primer espacio libre de este array. ¿Cuál es? 1. O sea, la segunda posición, pero es el número 1. Pongamos, meto un 5 ahí. Pero ¿cuál es la longitud ahora de este array? Y así la longitud va creciendo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces nosotros cada vez que trabajemos con un array, bueno, no sé si cada vez, porque hay casos que después los vamos como a individualizar. Pero sí podría decir que el 80 y largo por ciento, casi el 90% de las veces que trabajemos con arrays, vamos a manejar no solo el array, sino en una variable asociada al array su longitud. Y si quieren, por convención, vamos a aceptar que la variable que lleve, digamos, la longitud del array la vamos a llamar len. ¿Sí? Como abreviatura de len, GTH de longitud. ¿Sí? Len. O sea que si yo declaro el array, e inicialmente el array no tiene datos, su len debería ser 0. ¿Está bien? Fíjense que len, vamos a borrar todo lo que metimos acá. ¿Está bien? Fíjense que len, de alguna manera, len indica la longitud del array, es decir, indica cuántos elementos yo en este momento tengo metidos en ese array, pero de alguna manera también me está diciendo cuál es la próxima posición libre del array. Porque ¿cuál es la siguiente posición libre en el array? Y bueno, el array está vacío, en la posición 0 tengo que meter algo si es que quiero meter algo. ¿Sí? Pongamos que quiero meter un 8, ¿en qué posición lo meto? En 0, pero ¿con quién coincide? Con len. Meto el 8 ahí, ¿sí? Pongamos que quiero meter ¿y el len cuánto vale ahora? Yo debería meter el valor e incrementar el len, ¿no?
y se incrementa el len, ¿en cuánto está el len ahora? 1. Pero si yo quiero ponerle ahora un 5, ¿en qué posición lo voy a meter? En 1. ¿Y quién es? El len. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función que me permita justamente eso, agregar un elemento en un array. Es una función re fácil, pero por luego se empieza. ¿Está bien? Bueno, la función, vamos a ponerle int, ¿sí? Porque devuelve en qué posición agregó al elemento, igual que, ¿a qué les hace acordar? Al call-add, que devolvía un entero, ¿sí? Bien, int le ponemos add, ¿está bien? ¿Qué recibe una función? ¿Qué recibe una función que agrega un elemento al final del array? El array, primero. ¿Por referencia o sin referencia? Los arrays, cuando una función recibe un array, se declara así. El nombre de la variable puede ser cualquiera, no me importa, pero se pone corchetes, no se hace, digamos, no importa la capacidad, la dimensión. Simplemente se dice es un array corchete, de cualquier dimensión. ¿Sí? Recibo el array. ¿Qué más? La longitud, perfecto. ¿Y qué más? Y lo que quiero agregar. Y acá tenemos un tema, y acá también tenemos un tema. Fíjense, el array este es de enteros. Esta función me sirve solamente para agregar un elemento al final de un array de enteros. ¿Está bien? Eso, bueno, para entender el tema está bien, pero digamos como que no es muy funcional, porque si después mi array es de cadenas o mi array es de doubles, no me sirve. Así que se imaginan que después de esto que vienen los templates, ni hablar que vienen los templates. Hoy mismo vienen los templates, ¿sí? Pero para entender el tema trabajamos con enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta recibir acá? ¿Qué me falta recibir? Un entero que sería el valor que quiero agregar. ¿Me siguen? Perfecto, bueno. ¿Alguno de estos parámetros debería ir por referencia? ¿No? ¿El len? Sí, ¿no? ¿Y el array? ¿Por qué el len sí? ¿Por qué? No entendí nada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo agrego un valor al len, pero después la función principal... No, va de vuelta. ¿Qué hace esta función? ¿Agrega un valor a dónde? Al array. Si agrego un valor al array, ¿qué pasa con ese array? ¿O qué pasa con la longitud de ese array? Se incrementa. Entonces yo tengo que incrementar el len. Y si voy a incrementar el len, lo voy a modificar. Tiene que ir por referencia. ¿Y el array no tiene que ir por referencia? También debería ir por referencia. Solo que los arrays solos se pasan por referencia. ¿Está bien? Cuando una función recibe un array, ya está recibiendo la referencia. Así que yo no le tengo que poner el ampersand, solo ya es una referencia en sí mismo. ¿Está bien? Pero en el caso del len, no. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, esta función agrega un elemento al final del array. ¿Cómo la hago? ¿Un for? ¿Por qué un for? No, un for no. Lo mismo, no. Agarro lo que hice recién. Bueno, ¿qué hago? Dale. Al array A sub qué? Sub len. ¿Qué le asigno? B. Y chau. Y puedo hacer return. No, puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer ahora? Len más. Incremento el len. Y tengo que retornar en qué posición quedó. El elemento, ¿en qué posición quedó? Return len menos 1. ¿Sí? Ya está, eso es todo. Si quieren, para no tener que hacer dos líneas, las dejo comentadas y esas dos líneas las puedo resolver así. Miren, return len más. Se quedaron mudos ahí, ¿eh? Retorno len porque el elemento quedó en len. O sea, lo que va a ir a parar al return es len. Pero después se incrementa len. O sea, len queda incrementado, pero yo estoy retornando el valor antes de que se incremente. Si hubiese hecho esto, primero se incrementaba
y después se retornaba. Pero no era lo que quería. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos así. ¿Están de acuerdo? ¿O mejor, o prefieren esto? Tienen cara de preferir esto. Mejor vamos a dejar esto. ¿Sí? Pero bueno, sepan que lo otro se puede hacer también. ¿Está bien? ¿Se entiende la función add? Bueno, ahora la probamos. Es re simple, no tiene ningún secreto esto. Por ahora esto... ¿Alguien le explota la cabeza? ¿A vos te explotó? No. Sí, te explotó. Un poco le explotó. Pero bueno, nada. Es fácil. Hasta ahora no hay nada de qué temer. Bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a usar un array. Tenemos el array X. Fíjense que a mí, no sé, de lo que sea, de 100, ¿qué me importa? No me interesa. ¿Sí? Total, para mí el array va a existir hasta el len de ahora en adelante. Entonces vamos a meterle elementos en el array. ¿Cómo le meto elementos a este array X? Y bueno, podría meterlo manualmente, pero entonces manualmente tendría que ir como administrando a la variable len. La idea es que las funciones me abstraigan de esa tarea. ¿Sí? Entonces uso add, la función que acabo de hacer. ¿Sí? ¿Y qué recibe add? Bueno, recibe acá. Bueno, miren, no se asusten, porque el array lo está recibiendo como un int asterisco. ¿Vieron que les dije el array lo recibe como una referencia en sí? Porque los arrays son punteros. Cuando veamos punteros vamos a ver que son asteriscos. Bueno, olvídense. Ya dentro de algunas clases veremos eso. ¿Sí? El array, ¿quién es el array? X. ¿Qué más recibía? El len. ¿Y qué más le metemos? Le metemos, ponerle los números primos, ¿sí? Le metemos el 1, ¿está bien? 2, 3, 5, ¿y alguno más? ¿El 7? ¿Ahí? Bueno, y ahora tenemos que ver que esto realmente haya funcionado. ¿Cómo puedo hacer para ver el contenido del array? Con un for, obviamente, ¿está bien? O hacer un cout de x sub 0, x sub 1, pero bueno, no. Entonces, vamos a hacer un for. Int i igual a 0, mientras que i menor que len, u 8. O 100, perdón, porque esto era 100. ¿Que len o que 100? Len. ¿Y por qué no 100? Porque para mí el array existe hasta el len. De ahí en adelante, ¿qué tiene el array? Verdura, cualquier cosa, no sé, pero nada útil para mí. Lo que para mí este array tiene, que me representa utilidad, es lo que va de 0 a len. ¿Sí? Por eso siempre me manejo hasta el len. Bueno, menor que len y más, ¿no? Bueno, genial, listo. ¿Está bien? ¿Y qué hago? Cout, ¿y qué muestro? X sub y len. Ahí. ¿Está bien? Bueno, si todo está bien, este programa que me muestra. Compilo. Bueno, compilo y ¿qué me muestra? Los números primos. Ahí está. ¿Se llegan a ver? Un poquito, pero están. Créanme que están ahí. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Pueden ver porque está muy atenuado. ¿Sí? Y si, por ejemplo, un array es de 8. Sí. Y yo le quiero, ya tiene las 8 celdas ya completas. ¿Y le quiero seguir metiendo? ¿Y qué soy? Entonces. No programo a prueba de tontos. O sea, si el array es de 8, yo no le voy a meter más de 8. Si no, lo hago más grande. Yo por eso decía hacer un for como para... No, olvídense. O sea, nosotros no programamos a prueba de tontos. Yo, entonces, cuando hago la función add, yo acepto que el tipo está agregando algo donde hay espacio, no que está agregando algo donde ya no hay lugar. Y si lo hace, bueno, está bien, ok. Yo no sé qué va a pasar. No es mi problema. ¿Está? Bueno, ¿está? La función add es re fácil, ¿no? Eso, pero vamos a pensar en otra función. Supongamos que el array, vamos a hacerlo un poquito más grande, ponerle hasta ahí. ¿Sí? Bueno, ahí en realidad tiene 100, pero bueno, yo no voy a hacerlo 100, ¿no?
Supongamos que el array en un determinado momento está, vamos a hacer así, con los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, pero nosotros vamos a poner 13, ¿sí? 17, ahí, hasta ahí. Me falta un primo, ¿no? Entonces uno dijo, me falta un primo, estoy viendo ahí, digo, tengo que insertar un valor en este array para que quede bien, ¿no? Bueno, ¿cómo sería un algoritmo que inserte un elemento en un array? A ver, si el array está así, como lo estamos viendo, ¿cuál es la longitud del array? 7, ¿no? Porque va... No, sí, 7, de 0 a 6. Hay 7 elementos en el array. Vamos a poner acá len, entonces es igual a 7. ¿Sí? En este momento, o podríamos ponerlo acá, así que... Ahí. Len 7. ¿Está bien? Bueno, entonces, el 11, ¿no? Debería ir... Bueno, supongamos que el 11 está. Supongamos que falta el 7. ¿Está bien? ¿Dónde debería ir a parar el 7? A la posición 4. Pero el 11. Bueno, entonces tengo que agregar el 7 en la posición 4. Pero esto no es tan fácil como meter el 7 ahí. ¿Por qué? Porque ahí pisé el 11. ¿Está bien? Entonces en realidad lo que yo tendría que hacer es lograr que todos estos vengan a parar acá. Y dejar libre el lugar donde sí voy a querer meter el valor 7. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago? Yo voy a meter el 7 ahí, ¿no? Entonces, este 11 lo saco de acá y lo pego ahí. ¿Y ahí meto el 7? No, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahí perdí el 11. Entonces no me sirve eso. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Correr todo desde abajo hacia arriba. Del último hacia y hasta donde yo quiero dejar libre para meter el valor que falta o que quiero insertar. ¿Me siguen? Bueno, hacia el último. ¿Pero el último quién es? En este caso es 6, pero yo puedo saber quién es el último. O mejor dicho, ¿dónde está el último? Está en la posición 6. Pero yo puedo saber... ¿Cómo? Con len. ¿Con len qué? Con len menos 1. El último está en len menos 1. ¿Y a dónde lo tengo que mover? A len. ¿Sí? Entonces digo, al array en la posición len, le muevo lo que tengo en el array en la posición len menos 1. O sea que el 17 va a venir a parar ahí. ¿Y después qué hago? Al array en la posición len menos 1, que era esta, le meto lo que tengo en la posición len menos 2. O sea que el 13 viene a parar ahí. Al array en la posición len menos 2, le meto lo que tengo en la posición len menos 3, que es esta. ¿Está bien? Bueno. Y al array en la posición len menos 4, ¿le hago algo? No, porque en realidad llegué. ¿Llegué a dónde? A donde quería liberar. ¿Pero cómo sabes hasta dónde? Porque a mí me dicen en qué posición. Porque yo sé en qué posición quiero insertar, en la 4. Y fíjate que llegué hasta el array len menos 4. ¿Sí? Entonces fíjate que el 11, en realidad ya está. Lo puedo pensar tranquilo porque ya lo repliqué. Lo mismo el 13, lo mismo el 17. Dejé libre. Bueno, no libre, por ahora está el 11, pero que ya no me sirve. ¿Sí? La posición 4, que es donde yo quería meter el número 7. ¿Se entiende? Bueno, un algoritmo para insertar un elemento en un array. Podríamos hacerlo. Una función que inserte un elemento en un array. ¿Sí? Así que la función int, por ahora todo con int. ¿Sí? Int, bueno, insert. ¿Está bien? ¿Qué recibe? El array primero. ¿Qué pasó? Okay. Bueno, int, vamos a ponerle a, el len, ¿sí? ¿El len va con referencia o no? ¿Por qué? Sí, porque estoy agregándole un elemento, estoy insertando un elemento, el array va a quedar con más longitud. ¿Y qué más? El valor que quiero agregar, ¿y qué más? Y la posición. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
moviendo. ¿Cómo lo hago? Con un for. Un for. A ver, ¿cómo hicimos nosotros? Esto ahora quedó en 8, ¿no? Pongamos que quiero insertar acá un valor acá. Quiero mover todo esto hacia abajo, 1. ¿Desde dónde empiezo? Desde acá. ¿Sí? Entonces el for tendría que empezar desde esta posición. ¿Esta posición quién es? Len menos 1, porque len es 8. ¿Está bien? O podría empezar con la variable acá, en len directamente, en 8. Entonces podría decir así, for int i igual a 0, igual a len, ¿sí? Mientras que i sea mayor que p, o sea, si quiero insertar acá, mientras i se mantenga mayor que p, empieza en len es mayor que p, porque len está más abajo, más grande, ¿sí? Y menos menos, voy decrementando ahí. ¿Y entonces qué hago? Bueno, le digo, al array en la posición i, ¿sí? Le asigno lo que tengo en el array en la posición i menos 1. ¿Está bien? Y empieza en len. Y empieza en len. Entonces, y P es 4. P es 4. Quiero liberar esta posición. ¿Sí? Vamos a ponerla así. Quiero liberar esa posición. ¿Sí? La que está amarillo. Pará. Y empieza en len. Len es 8, porque yo tengo 8 elementos en el array. ¿Sí? Entonces, si empieza en len, yo digo, al array en la posición i, en la posición len, en la posición 8 en ese caso, le asigno lo que tengo en la posición anterior. Bueno, o sea, así. Y no tenía que ser mayor o igual a pos, porque también tenías que expresar lo que está en la posición que querés. Bueno, ahora vemos. Puede ser, ahora vemos. ¿Sí? Voy a decir meterle un mayor igual. Bueno, vemos. Ahora vemos. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Eso es lo que logré. El 7, el 17, meterlo ahí. Pero ahora, esto da una vuelta más. Entonces, i, bueno, vale 1 menos, digamos, porque i se está decrementando. Entonces digo, ¿cuánto vale i? Vamos a ir anotando acá cuánto vale i. O acá podríamos poner. I valía len, ¿no? I estaba ahí. Pero ahora i va a estar acá. En esta vuelta que estoy a punto de procesar. I está acá. Entonces digo, al array sub i, le asigno lo que tengo en la posición anterior. O sea que acá meto el 13. ¿Sí? Y pego una vuelta más con lo que se decrementa i. O sea que i, en realidad, viene acá. Y digo, en esta posición meto lo que tengo arriba. El 11 lo meto acá. ¿Sí? Y esto es mientras que i se mantenga mayor que p. Mientras que i se mantenga mayor que p. Pego una vuelta más y viene a parar ahí. Todavía es mayor que p. Y digo, acá meto lo que tengo arriba. El 7 viene acá. Y si pego una vuelta más, i va a estar acá. Lo que pasa es que i ya no es mayor que p, es igual. Corta i. ¿Y cómo quedó? ¿Quedó bien? ¿Pero no te reemplaza la posición esa? Perdón. El 7 ya lo copié abajo y todos los demás los moví hacia abajo. Ya está. Lo reemplazás con el valor que le querés agregar. Por eso digo, está bien lo que hice. Ahora este 7 que quedó acá en la parte amarilla, ya no me interesa porque yo ya lo salvé, está ahí. Lo mismo con todos los que estaban hacia abajo. Así que bueno, listo. Esto lo movió perfecto. Creo que lo movió perfectamente. Ahora lo vamos a probar. ¿Sí? Bien. Listo. Ya corrí todo desde donde yo quería hacia abajo. Lo moví todo. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Meter el valor. Entonces, ¿cómo X? No. A sub I, A sub P. Pero el I es local del for. El I es local del for, no existe. A sub P, ¿qué? Le asigno B. ¿Y algo más? Incremento el len. Bueno, y yo acá le puse que esta función devolvía un int. Pero no tiene sentido devolver un int. ¿Por qué? Porque yo sé dónde quedó. Donde yo lo inserté quedó. En este caso, bueno, en el caso del add, yo no sabía dónde lo iba a meter.
Así que me dice, lo metí en tal posición, en la última. ¿Sí? Pero acá yo ya sé, porque por eso le estoy pasando P, así que voy. ¿Sí? Listo. Bueno, podríamos probar, ¿no? La prueba que podemos hacer acá es la siguiente, a ver. Bueno, a ver, esto lo saco, todo esto. Y vamos a hacer un insert. A ver, miren esto. A ver, insert, ¿no? X, len, ¿qué más? Lo que quiero insertar, vamos a insertar un 5. El array en la función En la- va sin corchete, ¿no? ¿Cómo? Va sin corchete, ¿no? ¿Cuando le paso? Sí. Claro, así. ¿Sí? Entonces, inserto un 5 en la posición 0. Inserto un 4 en la posición 0. ¿Qué pasa con el 5? Se debería mover hacia abajo. Inserto un 3. ¿Qué pasa con el 4 y el 5? Se mueven hacia abajo. O sea, ¿cómo debería quedar este array? Al revés. Es decir, si yo hago el for y lo muestro, debería mostrar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? Si funciona bien. Siempre cabe la posibilidad de que no. A ver, compilo. Bueno, funciona bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Y el algoritmo inverso del insert? ¿Cuál sería? Sacar Delete, ponele. Yo digo borrar o eliminar, o bueno, deletear, ¿sí? Un elemento en una determinada posición. Pongamos que quiero eliminar al 4. ¿Sí? En este caso el len quedó en 9, ¿no? El len quedó en 9, así como está, porque tenemos de 0 a 8. ¿Está bien? Pongamos que quiero eliminar justamente al 4. Vamos a ponerle P. P es lo que quiero eliminar. ¿Sí? No, o sea, el 7 que está... Perdón, acá algo pasó. ¿Qué había metido yo? Ah, no, es que no metí nada. Bueno, pongamos que le había metido un 100, pongamos, ¿no? ¿Está bien? Bien, quiero eliminar ese 100 que está desentonando ahí. Lo quiero eliminar. Está en la posición 4. Hagamos la función que borra un elemento en un determinado valor. Que yo inserte un elemento en el array, ¿significa que el array va a quedar ocupando más memoria? No, menos. Va de vuelta. Que yo inserte, ¿significa que el array va a quedar ocupando más memoria después de eso? Es la misma, porque la memoria es como que yo contrato una baulera. ¿Sí? Una baulera, no sé, de grande como todo este aula. ¿Sí? La dejo vacía. ¿Ocupo más espacio en el edificio donde contraté la baulera? No, el mismo. Ahora, si yo le meto 3 camas, 2 armarios y 5 pelotas de fútbol, ¿ocupo más espacio en el edificio? El mismo. La baulera es la misma. Da lo mismo si yo la recontralleno, si la dejo vacía o si la dejo más o menos. ¿Sí? Si yo agarro todo lo que tengo en la baulera y lo tiro, pero la baulera sigue ocupando el mismo espacio. Dentro del edificio. Donde está. ¿Entienden? Bien, vamos con la función borrar o delete. ¿Sí? Sería void, delete o remove. ¿Qué le ponemos? Bueno, delete ya es una palabra reservada. Remove. ¿Sí? Delete es una palabra reservada que vamos a ver después cuando vemos punteros. Remove. ¿Qué recibe una función? Que borra un elemento en una determinada posición del array. El array, X, ¿sí? El len, siempre que recibo el array, recibo el len, la posición. ¿Y algo más? Y no, porque voy a eliminar. Y eliminar significa de esa posición todo lo que está de ahí hacia abajo, mejor dicho, desde el siguiente hacia abajo, lo subo. Es solo eso, ¿sí? Bueno, y el algoritmo entonces, ¿cómo sería? Quiero eliminar el 100. P, en este caso sería 4. ¿Qué tengo que hacer? el 7 vaya. Y bueno, el 7 lo meto acá. Después el 11 lo meto arriba y así. ¿Y así hasta dónde? Hasta el len. ¿Se entiende? Bueno, o sea que es también un for, ¿no? Solo que el for, ¿en dónde empieza en este caso? Igual a
¿Dónde empieza el for? En P, perfecto. For i igual a P, mientras que i sea menor que... ¿Hacia dónde voy? Hacia el último. El último es len. I más. ¿Está bien? Bueno, después vemos si es menor, menor que len menos 1, menor igual, después todo eso lo vemos, lo ajustamos. Pero básicamente esto sería entonces así. A x sub, ¿qué? Sub i, ¿sí? Le asigno x sub i más 1. Bueno, si voy a hablar de x sub i más 1, pero estoy mientras que sea menor que el len. O sea que i, ¿hasta qué valor va a llegar? Si el len es 8 en este caso, 9, ¿cuánto era el len acá? 9. Si el len es 9, ¿cuál es el mayor valor que i va a tomar? I va a llegar hasta 8. I va a llegar hasta 8, ¿no? Bien. ¿Yo tengo elemento en la posición 8? Sí. ¿Pero tengo elemento en la posición 8 más 1? No. Acá probablemente está haciendo algo que no va. Así que se me ocurre que esto debería ir así. ¿Por qué? Por intuición, nada más. No lo pensé, solo estoy intuyendo. ¿Sí? Bueno, si lo pienso seguro lo voy a hacer bien. Si lo intuyo, más o menos, por ahí la pego, por ahí no. Pero no tengo muchas ganas de ponerme a pensar. Así que lo vamos a probar que es más fácil. ¿Sí? Bien. Pero la cuestión es que supongamos que está bien. Cuando salgo de ahí, ¿qué me faltaría? Len, menos, y chao. Y pasarlo por referencia. Y el len va por referencia, muy bien. Porque si no... Bien. Bueno, ya está. Hay que probarlo. Entonces, supongamos que ahí tengo el array con todos los números, bueno, del 1 al 5 quedó. Vamos a remover el que está en la posición 3. ¿Sí? Y hacemos ¿cómo era esto? ¿Cómo le puse? Remove. Remove. Bueno, remove. Le paso el array, ¿quién es? X. Le paso el len, la posición 3. Y si yo lo vuelvo a mostrar, la salida debería ser 1, 2, 4, 5. ¿Sí? Bueno, a ver. No anduvo muy bien. No, sí anduvo bien. A ver. 0, 1, 2, 3. Sacó el 4, está bien. Pues yo borré en la posición 3. Sí, anduvo bien. Yo borré en la posición 3. ¿Está bien? ¿Cómo puedo probar? A ver, cuando uno hace una función de este tipo, en realidad tiene que probar un caso del medio, como en este caso el 3. Habría que probar la primera posición y la última. Que son los casos donde esto puede llegar a fallar. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a borrar. ¿Qué pasa con el 1? Con el 0, en la posición 0. Si yo borro en la posición 0, la salida sería 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. ¿Y en qué posición tendría que probar también? En la última. ¿Cuál es la última? Len menos 1. ¿Sí? O sea, la salida sería 1, 2, 3, 4. Bueno, funciona perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende entonces la idea del array? Ahora, esto es es un recurso de programación. Y de hecho nosotros ya, naturalmente, intuitivamente, ya llegamos a la conclusión de que íbamos a necesitar funciones. Remover un elemento del array, insertar un elemento en una posición del array, agregar un elemento al final del array. Bueno, hay muchas más que, como ya se irán imaginando, van a componer una especie de API, un conjunto de funciones de manejo de arrays. Lo mismo que teníamos con las funciones, la API de cadena de caracteres y toda la API del tag call. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, estamos trabajando con enteros, con array de enteros, pero como vimos al principio, no es muy, ¿cómo se dice?
no vamos a llegar muy lejos haciendo funciones para enteros, porque yo probablemente después quiera raíz de cadenas, array de dobles, array de caracteres, y lo más probable de todo es que yo quiera array de qué. ¿De qué? De todo sería Array de estructuras. Lo que yo voy a querer, a ver, si yo en el tag call metía estructuras, ni hablar que yo voy a querer array de estructuras. Con los arrays vamos a reemplazar el tag call. ¿Está bien? Así que, bueno, una función que agregue un elemento al final del array está bárbara. Solo que el array tiene que ser de cualquier cosa, no de int. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos modificar esta función para convertirla en genérica? Template, ¿sí? Type. Entonces, ¿el array de qué tipo de dato va a ser? T. ¿Sí? ¿Y lo que yo voy a meter al final del array es un entero? No, va a ser un T. Bueno, todo lo demás está bien. No pasa nada. ¿Sí? O sea, porque fíjense que A sub len es una variable de qué tipo? De A sub len. Es una variable de tipo T. Y B, ¿de qué tipo es? Entonces, a una variable de tipo T le estoy asignando un valor de tipo T. Está perfecto. O sea, a ver, A es un array, pero A sub algo es una variable del tipo de dato del array. Pero hay que cambiar cuando lo querés mostrar, ¿no? Cuando se puede mostrar. Bueno, pero acá no hay ninguna función que muestre. Así que no tengo problema. Bueno, veamos con insert. ¿Sí? Perdón. Ahí. La misma historia. El array es de tipo T. Y lo que yo quiero meter en la posición P, ¿de qué tipo es? T. ¿Sí? Y lo mismo, no pasó nada, anda bien. El remove, bueno, la misma historia, ¿no? Es void, el array es de tipo T. Nada más. Está todo bien. ¿Sí? Bueno, acá me empieza a dar errores. ¿Por qué me empieza a dar errores? Porque debería ponerle los tipos, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de dato acá? Sí, ¿por qué me da error? No, por acá, en realidad me da error por acá. Ah, claro. Ahí. Bueno, igual debería meterle los tipos, ¿ven? Para tener chequeo en tiempo de compilación. Bueno, ahora las funciones admiten trabajar con arrays de cualquier tipo de dato. ¿Ven? Pero vamos a hacer una función más. Y después de esto ya empezamos con los problemas, a resolver problemas. ¿Sí? Vamos a ver una función más. La función buscar. ¿Sí? Que buscar es medio grasa. Vamos a ponerle search. ¿Sí? Es medio tilingo, ¿no? Así como, ¿por qué no buscar, no? Bueno, sí, es un tilingo. Bien, entonces, ¿qué devuelve una función que... Primero vamos a ver el algoritmo. ¿Cómo sería una función? Este lo sacamos, ¿no? Dijimos. Así que habíamos hecho, bueno, así. ¿Sí? Y, bueno, no, así no, así. Ahí. Bueno, ¿cómo lo saco? A ver si hacemos así. Ahí está, chao. Solo que ahora tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, y así. ¿Está bien? ¿El len en cuánto está en este caso? En 8. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un array con 8 elementos metidos, ¿sí? Y lo que yo quiero es una función buscar. Que busque un elemento en el array si está y si no está, que devuelva un valor negativo, que sería un valor absurdo porque el array empieza de 0 hasta el len. ¿Me siguen? La función buscar. Pongamos que quiero buscar en este array, a ver si hay no sé, si está el, qué sé yo, pongamos el 11. ¿Está el 11? Bueno, sí, pero ¿cómo puedo determinarlo?
algorítmicamente. Recorrer todo. Recorrer todo desde la primera posición hasta que lo encuentre o hasta Llega al final. que llegue al final. ¿Y el final quién es? Len. ¿Está bien? O sea que yo tendría que tener una variable y, bueno, perdón, ahí. Una variable i que empieza en 0. Y yo pregunto, en la posición sub i del array, en la posición sub i del array, ¿está lo que busco que es 11? No. ¿Quién está? Está el 1, pero no es el 11. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago entonces? Incremento i. ¿Y ahí está el 11? No. ¿Y ahí? No. ¿Y ahí? No. ¿Y ahí? No. Incremento. Y se pone en 5. ¿Está el 11? Sí. Bueno, ¿en qué posición lo encontré? En la posición i. ¿Y si está en más? ¿Y si está? En más. ¿Cómo en más? Ponele que esté en la posición. Bueno, no, retorno la posición de la primera ocurrencia. La posición de la primera ocurrencia. Después vemos, en todo caso, ya otra función. Dame. ¿Y qué debería? Miren lo que dice ella. Ella dice, si yo quiero buscar todos los 11 que aparecen en el array, ¿se podría? Sí. Pero el resultado de esa función, ¿qué sería? ¿Un único valor? Sería una colección. Tal vez esa función devuelva un array también. ¿Sí? Esa función debería devolver un array. Pero bueno, es un caso un poco más complicado. Vamos a dejarlo para la clase que viene, tal vez, o para la otra. ¿Sí? Bien. Así que por el momento devuelvo la posición de la primera ocurrencia de lo que estoy buscando. Es muy fácil el algoritmo. Lo hacemos para enteros primero. Así que, bueno, int, buscar, vamos a hacer un poco de grasa, buscar. Ahí. ¿Sí? Buscar. Entonces, int a, ¿qué más recibe? Int len con ampersand. No, solo busco. ¿Sí? ¿Y qué más? Int, ¿qué más? El valor. B, lo que quiero buscar a ver si está. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, ¿qué hacíamos? Un for, ¿no? Vamos a hacer un while mejor. Int i igual a 0. Y ahora, while. Bueno, ¿while qué? Mientras que, primero voy a decir así, mira, mientras i sea menor que el len, aunque i sea distinto, a de i, ¿sí? Sea distinto de lo que busco. ¿Qué hago adentro? Pongo la posición 0. Incremento. I más más. Bueno, cuando salgo del while, ¿sí? ¿Por qué salí? ¿Por esto o por esto? ¿Está bien? Entonces podríamos decir, bueno, si i, cuando yo salgo del while, ¿no? Si i se mantiene menor que el len, si i se mantuvo, todavía se mantiene menor que el len, esto se sigue cumpliendo. Esto se sigue cumpliendo. Entonces, ¿por qué salí? Por lo otro. ¿Y qué es lo otro? Encontré. ¿Y en qué posición encontré? En i. Entonces, un if, ¿no? Return, i es menor que len, ¿qué devuelvo? I. Si no, menos 1. Un if. Pueden hacerlo con un if grasiento también. Pero yo ya me engrasé ahí. Bueno, entonces, sí, digo, no, en general, qué sé yo tengo esta convención. Cuando hago funciones de biblioteca, como sería, en este caso, la función que inserta un elemento en un array, que borra un elemento del array, que busca un elemento en un array, que funciones que después van a ser reutilizables, lo mismo el tal call, ¿no? Cuando hago funciones que, digamos, que las voy a guardar, que son de biblioteca, bueno, trato de hacerlas en inglés. Y después cuando hago funciones que son, bueno, valga la redundancia, funcionales, que tienen que ver con el negocio, que tienen que ver con el problema, esas las hago en español. Porque el problema es un problema en español. O sea, yo voy a, no sé, qué sé yo, ponele. Tengo que resolver un sistema, hacer un sistema para la administración de los fletes de qué sé yo, de una empresa, flete, ahí no voy a poner, ¿no? ¿Cómo se dice flete en inglés? ¿Qué sé yo? No sé.
¿entienden? Son fletes, son camiones, son choferes. Entonces, pero cuando es biblioteca, bueno, así lo manejo yo. Es biblioteca en inglés, y si es de negocio, o sea, que tiene que ver con el contexto de mi problema, en español. Pero bueno, es un rollo mío, cada uno trabaja como quiere. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Entonces, buscar. Bueno, para finalizar, probamos esto. Podríamos ver, hacer un cout de buscar, le paso el array, le paso el len, y le paso qué quiero buscar. Por ejemplo, ¿qué quedó en el array? ¿Qué es lo último que borré? Lo último que borré fue la última, o sea que la 5 no está, pero el 3 debería estar. El 3 debería estar, ¿no? Compilo, lo corro. Bueno, está en la posición 2, el 3, ¿es cierto? 0, 1, 2. O sea que funciona bien. ¿Sí? Y si buscamos algo que sé que no está, por ejemplo, no sé, 62, me tiene que tirar un -1. ¿Sí? Bueno, casi que estamos listos para ir al recreo. Pero falta algo. ¿Qué falta? Que la función buscar solo sirve para buscar en un array de enteros, ¿no? Y eso no es aceptable para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la generalizo? Template. Pero acuérdense que lo que principalmente nos va a interesar a nosotros es, o son, los arrays de estructuras. Del mismo modo que nos interesaban las colecciones, cuando hacíamos el tag call, las colecciones de estructuras. ¿Sí? Entonces, en una estructura, en un array de estructuras, pongamos la estructura alumno, donde yo tengo legajo, nombre, qué sé yo, no sé, carrera, bueno, no sé, no importa. ¿Sí? Alumno. Y tengo un array con alumnos, una colección de alumnos. Pero yo, ¿cómo voy a ir a buscar un alumno de esa colección? Y lo más probable es que la vaya a buscar por legajo. Entonces, yo voy a tener un array de alumnos, pero no voy a ir a buscar por alumno, voy a buscar por un legajo, por un atributo del alumno. Lo mismo que con el tag call, no hay nada diferente. Así que el template buscar, o como era el call find en su momento, vamos a ponerle find, ¿sí? Vamos a ponerle find. Porque lo hice tan difícil. Ahí. Me lo cambió acá, al final. Sí, me lo cambió. Todo eso era para que me cambie también acá. ¿Está bien? Bueno, es un template en dos variables. El tipo de datos del array y el tipo de datos del atributo por el cual busco en el array, siendo que el array es bueno, suponiendo que el array es de estructuras, ¿sí? Muy bien. Entonces, perfecto. T y K. Lo mismo que con el call find. Es la misma historia. Así que bueno, la función, ¿el array de qué tipo es entonces? Va a tener elementos de tipo T. ¿Sí? Bien. El len. Y lo que yo voy a buscar en el array, ¿de qué tipo es? K. Si fuese T alumno, entonces, y quiero buscar por legajo, el legajo es un entero, K, ¿quién sería? Int. ¿Me siguen? ¿Y si es del mismo tipo? Bueno, le paso los dos veces el mismo tipo. No pasa nada. Bueno, entonces está todo bien, qué sé yo. Todo bien, todo bien, todo bien. Solo que acá tengo un problema, porque esto, A, D, I, es una variable de qué tipo? T. Y B, es una variable de qué tipo? K. ¿Y yo puedo comparar un T con un K? ¿Sin saber qué es un T y sin saber qué es un K? No. Y no puedo. ¿Y cómo lo soluciono? ¿Cómo? Con una función. Me tienen que pasar una función. Bueno, la misma, ya lo recontraplanteamos durante el primer cuatrimestre, es la misma historia. Así que acá tengo que recibir una función que devuelva un int, que se llame cmp t con un k, la misma nomenclatura, todo igual. Y que reciba ¿qué? Un t y un k. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿yo puedo hacer esto? No.
Vamos a copiarlo. Lo dejo comentado, así lo vemos. ¿Sí? Pero esta parte, ¿cómo la tengo que resolver? Invocando la función que compara. Entonces, mientras que no me pase del len, y mientras que la función, pasándole ¿qué? A sub i, ¿y qué más? Y b. ¿Y yo qué estaba diciendo? Que sean distintos. La función que me devuelve si son distintos. Positivo me daba si uno menor que el otro. 0 era si eran iguales. Bueno, está bien, negativo o positivo. Distinto es o menor o mayor. Así que distinto de 0. ¿Sí? Ahí. Bueno, ya está. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el caso. Bueno, acá vos fíjate que el buscar, el find, en realidad, ahora se me complicó. Porque le tengo que pasar, como vos decías, son iguales. Yo tengo un array de int, en este caso no tengo un array de estructuras. ¿Me sirve el find? Sí, me sirve, pero tengo que hacer una función. Pero la hago, bueno, no importa. Int es t e int es k. ¿Sí? Int es t e int es k. ¿Y por qué no compila, no? Pará. Le paso x. Y falta la función. Vamos a llamarla cmp int int. No tiene mucho sentido, pero no me queda otra. Yo lo estoy preparando para genérico. Genérico es genérico. cmp int int. Bueno, listo. Y hay que hacer la función, ¿no? Que devuelve un int. Se llama cmp int int. Pues compara un entero, un t con un k. En este caso t y k son dos enteros. ¿Sí? ¿Y qué recibe? Un int a int b. Bueno, ahí. ¿Está bien? ¿Y cómo los comparo? A menos b. La comparación de enteros es fácil. Bueno, entonces, ¿qué debería devolver esto? Negativo. ¿Por qué? Porque no está el 62. ¿Sí? Y si busco algo que está, por ejemplo, el 4. El 4 estaba, porque yo había removido el 5 acá. ¿En qué posición estaba el 4? 0, 1, 2, 3. En la 3 calculo, ¿no? A ver, o sea que tendría que terminar con un 3. Ahí. Ahí va. ¿Está bien? Bueno. Ya tenemos, o ya empezamos a tener nuestra biblioteca de funciones de manejo de arrays. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que trabajamos con el tadcall, donde yo les di una documentación que la teníamos durante, como era una referencia, una API, era nuestra referencia. Bueno, yo durante la semana les voy a pasar la API de manejo de arrays, con todas las funciones, de las cuales estas están, se agregan 2 o 3 más, nada más. Los algoritmos ya los entendimos, así que una vez que entendimos esos algoritmos, simplemente usamos la funcionalidad que nos proveen estos algoritmos. Insertar un elemento, buscar, en fin. ¿Entienden? Bueno, ¿dudas? ¿Hacemos un array de estructura? No, lo vamos a hacer después con el problema, porque ya después del recreo, ahora hacemos un corte. Después del recreo vamos a hacer lo siguiente. Miren, no hagan ademanes que se van, todavía faltan 10 minutos, esperen. Después del recreo vamos a agarrar el último problema que hicimos, que era de los puntos de los equipos de fútbol y eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a agarrar ese problema, que yo creo que lo tengo ya resuelto, el diagrama, todo. ¿Sí? Y vamos a cambiar la implementación de los tabs. ¿Por qué? Pues los tabs, ¿cómo estaban resueltos? Con el tab call. Todas las colecciones eran tab call. Vamos a cambiar las implementaciones, y en vez de usar tab call, vamos a volar el tab call, que ya quedó obsoleto para nosotros, porque ahora conocemos algo mejor, y vamos a cambiar esas implementaciones por usando arrays. Sería algo similar como teníamos 3G, ahora hay algo mejor. Le cambiamos el chip, le metemos un chip 4G y ahora tenemos 4G. Cambiamos la implementación, pero la interfaz de usuario, el celular, sigue siendo el mismo, solo que anda mejor.
¿Entienden? Bien, recreo.